¿Nunca? Preguntó el millonario, sin creer que ella era virgen. Y en ese silencio, él entendió que debía ser el primero, y jamás el último. El aroma del café tostado se mezclaba con el sonido de las páginas, siendo hojeadas en la biblioteca José María Vigil del Centro Histórico de Guadalajara. Isabela Morales acomodó cuidadosamente los libros en el estante, su cabello castaño recogido en un moño sencillo que dejaba ver algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. A los 23 años, había encontrado en aquel lugar su refugio perfecto, entre novelas clásicas y el susurro constante de estudiantes concentrados. «Isabela, ¿puedes atender al señor de la mesa 6?» le pidió doña Carmen, la bibliotecaria jefe, señalando hacia el área de consulta. Isabela alzó la vista y se quedó sin aliento. Un hombre de traje impecable revisaba unos documentos. Su presencia contrastaba notablemente con el ambiente académico del lugar. Su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, sus manos cuidadas y el reloj que brillaba en su muñeca gritaban dinero y poder. «Por supuesto, doña Carmen», murmuró Isabela, alisándose la falda antes de caminar hacia él. Alejandro Vega levantó la vista cuando escuchó pasos acercándose. Sus ojos oscuros se encontraron con los de una joven que irradiaba una pureza que hacía tiempo no veía. Sin maquillaje excesivo, sin joyas ostentosas, sin la actitud calculada de las mujeres de su círculo social. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Isabela con voz suave. «Busco información sobre la historia arquitectónica del Centro Histórico de Guadalajara. Estoy evaluando algunas propiedades para un proyecto hotelero», explicó Alejandro, notando cómo ella evitaba su mirada directa. Isabela asintió profesionalmente, aunque su corazón latía más rápido. «Tenemos una sección especializada en patrimonio arquitectónico tapatío. Si me permite, puedo mostrarle los materiales más relevantes». Mientras caminaban entre los pasillos, Alejandro no pudo evitar observar la naturalidad con que ella se movía, la pasión genuina en su voz cuando hablaba de los libros. Era completamente diferente a las mujeres que frecuentaba en los exclusivos clubs de la ciudad. «¿Estudia arquitectura?», preguntó él, genuinamente curioso. «Literatura, pero el centro histórico siempre me ha fascinado. Cada edificio cuenta una historia», respondió Isabela, deteniéndose frente a una sección repleta de libros antiguos. «Estos son los más completos». Alejandro tomó uno de los volúmenes, pero su atención estaba puesta en ella. La manera en que sus ojos brillaban al hablar de algo que amaba, la delicadeza con que manejaba cada libro, como si fueran tesoros invaluables. «¿Qué opina del desarrollo inmobiliario en el centro?», preguntó él probando sus opiniones. Isabela dudó un momento, mordiéndose ligeramente el labio inferior. «Creo que el progreso es necesario, pero no a costa de perder nuestra identidad. Guadalajara tiene un alma que no debería venderse al mejor postor». Sus palabras fueron directas, sin diplomacia. Alejandro sonrió, divertido por su honestidad. «Una perspectiva interesante. ¿Y si le dijera que soy uno de esos compradores?». Isabela se sonrojó, pero no retrocedió. «Le diría que espero que sea de los que respetan lo que ya existe, en lugar de destruirlo para construir algo sin personalidad». El silencio se extendió entre ellos. Alejandro estaba acostumbrado a que las personas le dijeran lo que querían escuchar, especialmente cuando conocían su posición económica. Esta joven bibliotecaria acababa de cuestionarlo sin saber siquiera quién era. «Alejandro Vega», se presentó extendiendo su mano. «Isabela Morales», respondió ella, estrechando brevemente su mano, sintiendo una corriente eléctrica recorrer su brazo. «¿Le gustaría acompañarme a tomar un café cuando termine su turno? Me gustaría conocer mejor su perspectiva sobre la ciudad». Isabela sintió que el aire se volvía más denso. Los hombres como él no se interesaban en mujeres como ella. Era obvio que venía de un mundo completamente diferente. «No creo que sea buena idea», murmuró bajando la mirada. «¿Por qué no? Solo es una conversación». Ella alzó la vista, encontrándose con una expresión genuinamente interesada. «Porque usted y yo somos de mundos muy diferentes, señor Vega». Alejandro sintió algo removerse en su pecho. No era rechazo por desprecio o desinterés, era la honestidad pura de alguien que reconocía las diferencias sociales sin resentimiento. «Tal vez esas diferencias son exactamente lo que podría hacer la conversación más interesante», insistió él.
Isabela lo observó durante un largo momento. Había algo en sus ojos que no era la típica arrogancia de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería. Parecía curioso, genuinamente curioso. Hay una cafetería a 2 cuadras, el Rincón Literario. Termino a las 6, dijo finalmente. Alejandro sonrió, y por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa completamente auténtica. La cafetería, el Rincón Literario, era exactamente lo que Alejandro había imaginado que Isabela elegiría. Paredes llenas de libros usados, mesas de madera desgastada y el aroma inconfundible del café de olla mezclado con canela. Él llegó 15 minutos antes, sintiéndose extrañamente nervioso mientras esperaba. Isabela apareció a las 6 en punto, habiendo cambiado su uniforme de trabajo por unos jeans y una blusa blanca sencilla. Sin el ambiente formal de la biblioteca, parecía aún más joven, más vulnerable. Pensé que no vendría, admitió Alejandro, poniéndose de pie para ayudarla con la silla. Soy puntual por naturaleza, respondió ella, sonriendo tímidamente. Aunque debo confesar que dudé varias veces en el camino. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver el movimiento vespertino del centro histórico. Los vendedores ambulantes empezaban a recoger sus mercancías, las oficinas se vaciaban y los tacos de la esquina comenzaban a llenarse de trabajadores hambrientos. ¿Qué la hizo cambiar de opinión?, preguntó Alejandro, después de que ordenaran café para ambos. Isabela jugó nerviosamente con el azucarero. Curiosidad, supongo. No todos los días un empresario me invita a café para hablar de arquitectura colonial. ¿Cómo sabe que soy empresario? Ella lo miró con una sonrisa divertida. Su reloj cuesta más que mi sueldo de 6 meses. Su traje está hecho a la medida y tiene esas manos suaves de alguien que nunca ha trabajado con ellas. Además, mencionó que evalúa propiedades para proyectos hoteleros. Alejandro se echó a reír, genuinamente impresionado por su capacidad de observación. ¿Algo más que haya notado, detective Morales? Que está acostumbrado a que las personas hagan lo que usted quiere, pero que no es arrogante al respecto. Y que está aquí, en esta cafetería, en lugar de en algún restaurante de lujo del Palacio de Hierro, lo cual me dice que realmente quería una conversación, no impresionar a nadie. El café llegó en tazas de barro tradicionales, humeante y aromático. Alejandro tomó el primer sorbo, saboreando la mezcla de canela y piloncillo. «Hábleme de usted, Isabela. ¿Siempre quiso ser bibliotecaria?» Ella negó con la cabeza, sus ojos brillando con pasión. «Quiero ser escritora. Trabajo en la biblioteca para pagar mis estudios y porque me permite estar rodeada de historias todo el día. Estoy escribiendo mi primera novela». «¿De qué trata?» Isabela dudó, como si fuera la primera vez que alguien le preguntaba sobre su trabajo de manera genuina. Es sobre una mujer de principios del siglo XX en Guadalajara, durante la Revolución. Cómo las mujeres de esa época navegaban entre las tradiciones y los cambios sociales. Suena fascinante. ¿Por qué esa época en particular? Porque fue un momento donde todo cambió, donde las personas tuvieron que decidir qué tradiciones valían la pena conservar y cuáles era tiempo de dejar atrás. Alejandro la observó mientras hablaba, notando cómo se animaba, cómo sus gestos se volvían más expresivos. Era completamente diferente de las conversaciones superficiales a las que estaba acostumbrado. ¿Y usted?, preguntó Isabela. Siempre quiso construir hoteles. En realidad estudié administración porque mi padre esperaba que me hiciera cargo del negocio familiar. Los hoteles vinieron después, cuando decidí crear algo propio. ¿Su familia no aprobó que siguiera su propio camino? Alejandro sonrió amargamente. Mi familia cree que ya tenemos suficiente dinero, que diversificar es innecesario. No entienden que para mí no se trata solo del dinero. ¿De qué se trata entonces? De crear algo que perdure, que tenga significado. Mis hoteles no son solo lugares para dormir. Intento que cada uno capture la esencia de la ciudad donde está ubicado. Isabela lo estudió con nueva atención. Por eso estaba en la biblioteca investigando sobre arquitectura colonial. Exacto. Si voy a construir en el centro histórico, quiero que el resultado honre lo que ya existe. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Ambos parecían estar procesando que sus primeras impresiones habían sido incorrectas. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Alejandro finalmente. Isabela asintió, aunque su postura se tensó ligeramente.
¿Por qué una mujer tan inteligente y hermosa como usted no tiene novio? Isabela sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Cómo sabe que no lo tengo? Porque cuando aceptó venir aquí conmigo, no mencionó que tuviera que consultar con nadie, y porque... Se detuvo como si hubiera estado a punto de decir algo muy personal. ¿Por qué qué? Porque cuando la miro, veo a alguien que está esperando algo especial, no conformándose con cualquier cosa. Isabela apartó la mirada, sintiendo que él podía ver demasiado. Tal vez soy demasiado selectiva, o tal vez los hombres de mi edad buscan cosas que yo no estoy dispuesta a dar tan fácilmente. ¿Cómo qué? Ella lo miró directamente a los ojos, con una honestidad que lo desarmó completamente. Como mi corazón sin conocer realmente quién soy, como mi cuerpo sin amor verdadero. Alejandro sintió algo removerse en su pecho. En su mundo, las relaciones físicas precedían a las emocionales, si es que estas últimas llegaban a desarrollarse alguna vez. «Eso es admirable», murmuró, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. «¿Admirable o anticuado?», preguntó Isabela con una sonrisa triste. «La mayoría de la gente piensa que soy una reliquia del pasado. Creo que es valiente. Vivimos en un mundo que nos presiona a conformarnos con menos de lo que merecemos, especialmente en el amor». Isabela lo observó con sorpresa. No había esperado esa respuesta de alguien como él. «¿Y usted? ¿También espera algo especial?». Alejandro guardó silencio durante un largo momento, girando su taza entre las manos. Honestamente, había dejado de creer que existiera algo así como el amor especial, hasta ahora. Sus miradas se encontraron por encima de la mesa, y ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tensión en la vida de Isabela. Alejandro había comenzado a visitarla en la biblioteca cada tarde, siempre con la excusa de necesitar más información sobre el patrimonio histórico de Guadalajara. Sin embargo, ambos sabían que sus conversaciones se habían vuelto mucho más personales que profesionales. «¿Ese señor tan elegante viene otra vez por ti?», le preguntó María, su compañera de trabajo, mientras observaban a Alejandro entrar por la puerta principal de la biblioteca. Isabela sintió sus mejillas arder. «Solo está investigando para su proyecto», murmuró, pero incluso a ella le sonaba poco convincente. «Ay, Isabela, cualquier investigación se puede hacer en Internet hoy en día. Ese hombre viene por otra cosa». María sonrió pícaramente. «Y no lo culpo. Mira qué guapo está». Era cierto que Alejandro se veía impecable como siempre. Hoy llevaba un traje gris carbón que hacía que sus ojos oscuros se vieran aún más intensos. Cuando sus miradas se encontraron a través del salón, Isabela sintió esa ahora familiar sacudida en el estómago. «Buenas tardes, señorita Morales», la saludó formalmente, pero con una sonrisa que era solo para ella. «Buenas tardes, señor Vega». «Más investigación arquitectónica. En realidad venía a preguntarle si le gustaría acompañarme a cenar esta noche. Hay un restaurante en Tlaquepaque que me han recomendado mucho». Isabela titubeó. Tlaquepaque era conocido por sus restaurantes elegantes y caros, definitivamente fuera de su presupuesto habitual. «No estoy segura de que sea una buena idea», respondió bajando la voz. «¿Por qué no?». Isabela miró alrededor, consciente de que María y otros colegas los observaban con curiosidad mal disimulada. «¿Podemos hablar afuera?», susurró. Salieron al pequeño patio de la biblioteca, donde algunos estudiantes leían bajo la sombra de los árboles. El aire de octubre era perfecto, fresco, pero sin el frío que llegaría en diciembre. «Alejandro, necesito ser honesta contigo», comenzó Isabela, usando su nombre por primera vez. «No entiendo qué haces aquí conmigo». «¿A qué te refieres? Eres un hombre exitoso, obviamente acostumbrado a un estilo de vida que yo ni siquiera puedo imaginar. Seguramente hay docenas de mujeres de tu círculo social que estarían encantadas de cenar contigo». Alejandro se acercó un paso y ella pudo percibir su colonia sutil y masculina. «¿Y si te dijera que esas mujeres no me interesan? Te diría que eso es imposible. Soy una bibliotecaria que vive con su madre en una casa de 2 recámaras en la colonia Seattle, que viaja en camión y que nunca ha estado en un restaurante que cueste más de 200 pesos por persona. ¿Y crees que eso me importa?». Isabela lo miró fijamente buscando signos de condescendencia o lástima, pero solo encontró sinceridad. «Debería importarte,
Somos de mundos completamente diferentes. Tal vez eso es exactamente lo que necesito, murmuró Alejandro, acercándose más. Tal vez estoy cansado de mi mundo. El corazón de Isabela se aceleró. La intensidad en sus ojos era innegable, pero también la asustaba. Alejandro, yo no soy como las mujeres con las que normalmente sales. No soy sofisticada, no conozco las reglas de tu mundo, y no estoy interesada en aventuras casuales. ¿Quién dijo algo sobre aventuras casuales? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Isabela sintió como si estuviera al borde de un precipicio, sabiendo que dar un paso más cambiaría todo. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, preguntó directamente. Alejandro guardó silencio durante un momento que se sintió eterno. Honestamente, no lo sé. Solo sé que desde que te conocí no puedo dejar de pensar en ti, en tus opiniones, en tu risa, en la manera en que ves el mundo. Quiero conocerte mejor, Isabela. Quiero entender qué te hace ser quien eres. Sus palabras sonaron genuinas, pero Isabela había aprendido a ser cautelosa con los hombres que prometían más de lo que podían dar. ¿Y después qué? ¿Cuando te canses de jugar a conocer a la chica de pueblo? No es un juego, respondió él con firmeza. Y no eres una chica de pueblo. Eres la mujer más auténtica que he conocido en años. Isabela quería creerle. Cada fibra de su ser quería creerle. Pero la lógica le gritaba que fuera cuidadosa. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, pero Isabela la tomó suavemente de la mano. No dejes que el miedo te impida darte una oportunidad de ser feliz. Esa noche, Isabela llegó a su casa más confundida que nunca. Su madre, Esperanza, la esperaba en la pequeña sala, tejiendo mientras veía su telenovela favorita. ¿Cómo estuvo tu día, mija? Isabela se dejó caer en el sofá junto a su madre, agradecida por la familiaridad del momento. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de no haberte casado después de que murió papá? Esperanza levantó la vista de su tejido, sorprendida por la pregunta. ¿De dónde viene esa pregunta? Solo curiosidad. Su madre la estudió con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. Hubo un hombre hace años que me pretendió. Era un buen hombre, trabajador, que me habría dado una vida cómoda. ¿Por qué no te casaste con él? Porque no sentía esa chispa, esa emoción que sentí con tu padre. Y porque tú eras mi prioridad. Esperanza tomó la mano de su hija. Pero ahora me pregunto si no fui demasiado exigente, si no busqué algo que tal vez no existe dos veces en la vida de una persona. Isabela absorbió las palabras de su madre en silencio. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Hay alguien especial? Isabela dudó, pero finalmente decidió confiar en su madre. Hay un hombre, es muy diferente a mí. Viene de una familia con dinero, es exitoso, educado. No entiendo qué puede querer conmigo. ¿Cómo te trata? Con respeto, como si mi opinión importara, como si fuera especial. Esperanza sonrió. Entonces tal vez la pregunta no es ¿qué quiere él de ti?, sino ¿qué quieres tú de él? Esa pregunta resonó en la mente de Isabela durante toda la noche. ¿Qué quería ella de Alejandro? ¿Estaba dispuesta a arriesgarse por la posibilidad del amor, aun sabiendo que su mundo y el de él eran tan diferentes? Al día siguiente, Isabela llegó temprano a la biblioteca, esperando poder concentrarse en su trabajo y aclarar sus pensamientos. Sin embargo, no pudo evitar mirar hacia la entrada cada vez que escuchaba pasos. Alejandro no había aparecido a su hora habitual, y ella se sintió extrañamente decepcionada. A las 5 de la tarde, cuando ya había perdido las esperanzas de verlo, recibió un ramo de flores blancas con una tarjeta sencilla. Espero tu respuesta, pero no presiono tu decisión. Ah. María silbó admirativamente al ver el arreglo. Ese hombre va en serio, Isabela. Las flores no significan nada, murmuró Isabela, aunque el gesto la había conmovido profundamente. Estás loca. Mira qué hermosas están. Y mira esta tarjeta, tan respetuosa. No está presionando, pero está mostrando interés genuino. Isabela leyó la tarjeta una vez más. Había algo en la simplicidad del mensaje que la tranquilizó. Alejandro no estaba tratando de impresionarla con gestos grandiosos. Simplemente le estaba dando espacio para decidir. Esa tarde, en lugar de tomar su camión habitual, Isabela decidió caminar por el centro histórico. Necesitaba pensar, y las calles empedradas siempre la ayudaban a aclarar su mente. Pasó por la catedral,
Se detuvo en el mercado San Juan de Dios. Observó a las familias cenando en los pequeños restaurantes de comida tradicional. Este era su mundo, sencillo, auténtico, sin pretensiones. ¿Podría alguien como Alejandro realmente apreciarlo? ¿O eventualmente se aburriría de la simplicidad? Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Espero no estar siendo muy directo, pero no podía dejar de pensar si te gustaron las flores. Isabela sonrió a pesar de sus dudas. Había algo encantadoramente nervioso en el mensaje, muy diferente de la seguridad que Alejandro proyectaba en persona. Le respondió, «Son hermosas. Gracias». Su respuesta fue inmediata. «¿Puedo llamarte esta noche? Me gustaría escuchar tu voz». Isabela se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. Era una petición simple, pero sentía el peso de la decisión que tenía que tomar. «Está bien». Después de las 9, cuando llegó a casa, su madre notó inmediatamente su estado de ánimo. «Te ves nerviosa, mija. Va a llamar esta noche». Esperanza asintió sabiamente. «¿Ya decidiste qué le vas a decir?» «No lo sé, mamá. Tengo miedo». «¿De qué?» Isabela se sentó en la mesa de la cocina, donde habían tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. De no ser suficiente para él, de que cuando vea realmente cómo vivimos, se dé cuenta de que cometió un error, de enamorarme de alguien que eventualmente se dará cuenta de que pertenecemos a mundos diferentes. «Mira, Isabela», dijo su madre sentándose frente a ella, «el amor verdadero no conoce de clases sociales, pero tienes razón en ser cautelosa. La pregunta es, ¿estás dispuesta a arriesgarte por la posibilidad de algo hermoso? ¿Y si me lastima? ¿Y si no lo hace? ¿Y si es exactamente lo que ambos necesitan?» A las 9 en punto, el teléfono sonó. Isabela respiró profundamente antes de contestar. «¿Isabela?» «Hola, Alejandro. Gracias por aceptar que te llamara. ¿Cómo estás?» Su voz sonaba diferente por teléfono, más vulnerable de alguna manera. «Confundida, honestamente. ¿Puedo ayudarte con esa confusión?» Isabela se acurrucó en su cama, mirando las flores que había llevado a su habitación. «¿Realmente crees que esto puede funcionar entre nosotros?» «No lo sé», respondió él con honestidad, «pero creo que vale la pena intentarlo. Isabela, en las últimas semanas he aprendido más sobre mí mismo hablando contigo que en años de terapia cara». «¿Vas a terapia?» Alejandro se rió. «Iba. Mi familia pensaba que necesitaba ajustarme mejor a las expectativas sociales. Irónico, ¿verdad? ¿Por qué dejaste de ir?» «Porque me di cuenta de que el problema no era que yo estuviera mal ajustado. El problema era que estaba viviendo una vida que no era realmente mía». Isabela sintió algo removerse en su pecho. Había una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado antes. «Alejandro, necesito que entiendas algo. Yo no soy un proyecto de renovación. No soy alguien que vas a salvar de mi vida simple, ni alguien que va a cambiar para encajar en tu mundo. No quiero que cambies. Eso es exactamente lo que me atrae de ti. Ahora, ¿pero qué pasará cuando la novedad se desgaste?» Hubo un silencio largo en la línea. «Isabela, ¿puedo pedirte algo?» «¿Qué?» «Dame una oportunidad de demostrarte que mis intenciones son genuinas. Una cita real. No en un restaurante caro que te haga sentir incómoda. Algo que tú elijas en tu territorio». Isabela sintió su resistencia debilitarse. «¿Por qué es tan importante para ti? Porque...» Alejandro hizo una pausa. «Porque nunca me había sentido tan yo mismo como cuando estoy contigo. Porque cuando hablo contigo no tengo que pretender ser alguien más. Porque creo que podría ser la persona que he estado buscando sin saber que la buscaba». Las palabras de Alejandro llegaron directamente a su corazón. Isabela cerró los ojos, tomando la decisión que sabía que cambiaría todo. «Está bien, una cita, pero en mis términos». «¿Cuáles son tus términos?» «El sábado. Vamos a desayunar tortas ahogadas en el Mercado Libertad, después caminamos por Tlaquepaque, pero no la zona turística cara, sino donde venden las artesanías locales reales. Y si quieres conocer realmente mi mundo, vienes a cenar a mi casa. Mi madre hace el mejor pozole rojo de la colonia». Alejandro se quedó en silencio tanto tiempo que Isabela pensó que la llamada se había cortado. «Alejandro, estoy aquí, solo... Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. No me decepciones», dijo ella suavemente. «No lo haré, te lo prometo». Cuando colgó, Isabela se quedó acostada en la oscuridad,
sintiendo que acababa de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. El sábado por la mañana, Isabela se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. Se había probado 3 outfits diferentes antes de decidirse por unos jeans, una blusa mexicana bordada que había comprado en Tonalá y sus zapatos cómodos para caminar. Quería verse bonita, pero también auténtica. Alejandro llegó puntual a las 9 de la mañana, pero Isabela no lo reconoció inmediatamente. En lugar de su habitual traje impecable, llevaba jeans oscuros, una camisa blanca de algodón y zapatos casuales. Se veía normal, guapo, pero accesible. «¡Wow!», murmuró él cuando ella abrió la puerta. «Te ves hermosa». «Tú te ves diferente», sonrió Isabela. «Bien diferente. Pensé que era hora de adaptarme a tu mundo, en lugar de esperar que tú te adaptes al mío». Esperanza apareció detrás de su hija, evaluando al joven con la mirada experta de una madre protectora. «Usted debe ser el señor Vega», dijo formalmente. «Alejandro, por favor, señora Morales. Y usted debe ser de donde Isabela heredó su belleza». Esperanza luchó contra una sonrisa, pero Isabela pudo ver que el cumplido la había desarmado un poco. «Cuide bien a mi hija, joven. Se lo prometo». El camino al Mercado Libertad fue revelador para ambos. Alejandro confesó que nunca había viajado en transporte público en Guadalajara, y Isabela disfrutó viendo su fascinación genuina con el bullicio del camión, las conversaciones de los pasajeros, la manera en que la ciudad se veía desde esa perspectiva. «¿Siempre viajas así?», preguntó él. «Todos los días. ¿Tú siempre viajas en auto privado?». «Desde que tengo licencia de conducir. Nunca me había dado cuenta de cuánto me perdía». El Mercado Libertad era un espectáculo de colores, aromas y sonidos. Isabela observó la cara de Alejandro mientras caminaban entre los puestos. No había disgusto o incomodidad, sino genuina curiosidad y asombro. «Aquí están las mejores tortas ahogadas de la ciudad», anunció Isabela, deteniéndose frente a un puesto pequeño atendido por una señora mayor y su hijo. «¿Qué tan picante las quiere, joven?», preguntó la señora a Alejandro. «Como las haga para ella», respondió él señalando a Isabela. «Ay, no», rió la cocinera. «Esta niña las come bien picosas. Mejor empezamos suave». Isabela sonrió, apreciando que Alejandro no hubiera tratado de impresionar pidiendo extra picante solo por orgullo masculino. Sentados en las bancas de plástico del puesto, comiendo tortas ahogadas con las manos, Alejandro parecía completamente relajado. «Esto está increíble», murmuró con la boca llena. «¿Por qué nunca nadie me había traído aquí?». «Porque las personas de tu círculo social probablemente no frecuentan este tipo de lugares». «Su pérdida», dijo él, limpiándose las manos con las servilletas de papel. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo personal?». Ella asintió, aunque se tensó ligeramente. «¿Cómo era tu papá?». La pregunta la sorprendió. No era lo que había esperado. «Murió cuando yo tenía 12 años, cáncer. Pero antes de eso, era el hombre más bueno que he conocido. Trabajaba en una fábrica, pero por las noches me ayudaba con la tarea, y los fines de semana me llevaba a la biblioteca. Siempre me decía que la educación era lo único que nadie me podría quitar». «¿Él te inspiró a estudiar literatura?». «Indirectamente. Él me enseñó a amar las historias. Siempre me contaba cuentos antes de dormir, historias que inventaba sobre princesas que se salvaban solas y dragones que en realidad eran buenos pero incomprendidos». Alejandro sonrió. «Suena como un hombre sabio». Lo era. Y muy protector. «Creo que si estuviera vivo, te habría sometido a un interrogatorio exhaustivo antes de permitir que me llevaras a desayunar. Me habría gustado conocerlo y someterme a ese interrogatorio». Había algo en la manera en que lo dijo que hizo que Isabela sintiera un nudo en la garganta. Era claro que no estaba hablando de manera casual. Después del mercado, caminaron por las calles de Tlaquepaque, pero como Isabela había prometido, evitaron las tiendas turísticas caras. En lugar de eso, visitaron los talleres donde los artesanos locales creaban cerámica, vidrio soplado y textiles. «Mi abuela trabajaba en un taller como este», comentó Isabela mientras observaban a un anciano pintar delicadamente un plato de cerámica. «¿Te enseñó algo de cerámica?». «Un poco, pero yo era muy impaciente. Prefería los libros.
Alejandro compró una pequeña vasija azul, no de las piezas caras para turistas, sino una sencilla hecha por una artesana local. ¿Para qué es?, preguntó Isabela. Para recordar este día, respondió él simplemente. Mientras caminaban, Isabela notó cómo Alejandro interactuaba con la gente, sin condescendencia, con genuino interés en sus historias. Cuando un niño se le acercó vendiendo chicles, Alejandro no solo le compró, sino que se tomó el tiempo de preguntarle sobre la escuela. ¿Siempre eres así con los niños?, preguntó Isabela. ¿Cómo? Paciente, interesado. Alejandro se encogió de hombros. Los niños son honestos, no tienen agenda oculta. ¿Quieres tener hijos algún día? La pregunta salió antes de que Isabela pudiera detenerla. Se sonrojó inmediatamente. Perdón, ¿es muy personal? No, está bien. Alejandro se detuvo y la miró directamente. Sí, quiero tener hijos, pero no como los hijos que veo en mi círculo social, criados por nanas y enviados a internados para que no incomoden. Quiero hijos que conozcan el valor del trabajo, que aprecien lo simple, que entiendan que el dinero no define a las personas. Eso es inesperadamente tradicional. ¿Te sorprende? Isabela asintió. Pensé que alguien con tu estilo de vida valoraría más la libertad. La libertad sin propósito es solo otra forma de prisión, dijo él. He tenido toda la libertad del mundo, Isabela, y me he sentido más vacío que nunca. La tarde pasó volando entre conversaciones profundas y momentos de silencio cómodo. Cuando llegó la hora de regresar a casa de Isabela, ambos se sentían como si hubieran estado juntos durante mucho más tiempo que unas pocas horas. La casa de Isabela era pequeña, pero impecablemente limpia y acogedora. Esperanza había preparado la mesa con sus mejores platos y había llenado la casa con el aroma irresistible del pozole rojo. «Señora Morales, esto huele increíble», dijo Alejandro genuinamente. «Siéntese, joven. En esta casa nadie se va con hambre». Durante la cena, Alejandro demostró tener un apetito saludable y una genuina apreciación por la comida casera. Hizo preguntas sobre la receta, escuchó las historias de Esperanza sobre la familia y se ofreció a ayudar con los platos. «Absolutamente no», declaró Esperanza. «Usted es invitado. Pero insisto, señora Morales, mi madre siempre me enseñó que los hombres deben saber hacer tareas domésticas». Isabela observó la interacción con fascinación. Alejandro no estaba actuando, genuinamente quería ayudar. Mientras lavaba los platos junto a Isabela, él murmuró: «Tu mamá es increíble, y esta casa se siente como un hogar real». «¿Tu casa no se siente como un hogar?», Alejandro pensó por un momento. «Se siente como un museo muy caro donde vivo». Cuando llegó la hora de despedirse, Alejandro e Isabela caminaron hasta la puerta. La noche tapatía era perfecta, con una brisa suave que llevaba el aroma de las flores del jardín de la vecina. «Gracias por hoy», dijo él. «Ha sido el mejor día que he tenido en mucho tiempo. Gracias por ser tú mismo, por no pretender». Se quedaron parados frente a frente, la tensión palpable entre ellos. Alejandro levantó su mano y suavemente acarició la mejilla de Isabela. «¿Puedo verte otra vez?» «Sí», susurró ella. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando sus labios se encontraron, fue un beso suave, respetuoso, pero lleno de promesa. Isabela sintió como si el mundo se detuviera por un momento. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Buenas noches, Isabela». «Buenas noches, Alejandro». Isabela lo observó alejarse hasta que desapareció en la esquina, llevándose la mano a los labios, sabiendo que todo había cambiado irrevocablemente. Las siguientes 2 semanas transcurrieron como un sueño para Isabela. Alejandro la llamaba todas las noches. Llegaba a la biblioteca durante sus descansos para llevarle café y habían tenido 3 citas más, cada una más natural que la anterior. Isabela se estaba permitiendo creer que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Todo cambió el martes por la tarde cuando apareció en la biblioteca una mujer que claramente no pertenecía a ese ambiente. Alta, delgada, vestida con un traje sastre que probablemente costaba más que el salario mensual de Isabela, y llevando un bolso de marca que Isabela reconoció de las revistas que ocasionalmente hojeaba en el supermercado. «Disculpe, ¿es usted Isabela Morales?»,
preguntó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Sofía Mendoza de Vega, la hermana de Alejandro. Isabela sintió como si le hubieran arrojado agua fría. No sabía que Alejandro tuviera una hermana, y definitivamente no esperaba conocerla en estas circunstancias. Mucho gusto, murmuró Isabela, consciente de que María y otros colegas los observaban con curiosidad mal disimulada. ¿Podríamos hablar en privado? Es sobre mi hermano. Isabela asintió, aunque cada instinto le gritaba que esto no terminaría bien. La condujo al pequeño patio de la biblioteca, el mismo lugar donde había tenido su primera conversación privada con Alejandro. Señorita Morales, iré directo al grano, comenzó Sofía manteniendo esa sonrisa fría. Estoy segura de que es una chica muy dulce, pero necesita entender que lo que está pasando entre usted y mi hermano no puede continuar. No entiendo, respondió Isabela, aunque comenzaba a entender perfectamente. Alejandro está atravesando por lo que nuestro psicólogo familiar llama una crisis de identidad. A veces los hombres de su posición social experimentan, digamos, fascinación temporal por estilos de vida más simples. Cada palabra de Sofía era como una puñalada. Isabela mantuvo la compostura, pero sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Alejandro sabe que está aquí? Por supuesto que no. Y no necesita saberlo si usted es inteligente. ¿Qué quiere exactamente? Sofía abrió su bolso y sacó un sobre. 500,000 pesos. Más que suficiente para que termine sus estudios cómodamente y comience una nueva vida en otra ciudad. Isabela miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Me está ofreciendo dinero para que deje a su hermano? Le estoy ofreciendo una oportunidad de salir de esto con dignidad, antes de que Alejandro se dé cuenta de su error y la situación se vuelva incómoda para todos. ¿Y si me niego? La sonrisa de Sofía se volvió más fría. Entonces será forzada a ver cómo Alejandro gradualmente se aleja de usted cuando su familia le haga entender las realidades de su situación. ¿Realmente cree que nuestros padres van a aceptar que traiga a casa a una bibliotecaria de clase media? ¿Cree que sus amigos, sus socios comerciales, van a respetar a una mujer que no puede ni sostener una conversación sobre los temas que importan en nuestro círculo? Cada palabra era calculada para herir, y funcionaba. Isabela sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a darle a esta mujer la satisfacción de verla llorar. Su hermano es un hombre adulto. Puede tomar sus propias decisiones. Mi hermano es un romántico ingenuo que siempre ha tenido debilidad por los proyectos de caridad, replicó Sofía cruelmente. Pero eventualmente la realidad se impondrá. ¿Realmente quiere pasar por la humillación de ser rechazada públicamente cuando él se dé cuenta de que ustedes simplemente no son compatibles? Isabela se quedó en silencio, procesando las palabras venenosas de Sofía. Una parte de ella, la parte insegura que siempre había dudado de que esto fuera real, comenzó a susurrar que tal vez Sofía tenía razón. Piénselo, señorita Morales. Tiene hasta mañana para decidir. Después de eso, las cosas se volverán más complicadas. Sofía se alejó, dejando el sobre en la mesa del patio. Isabela se quedó mirándolo durante varios minutos antes de tomarlo con manos temblorosas y esconderlo en su bolsa. El resto del día transcurrió como en una neblina. Isabela no pudo concentrarse en nada, las palabras de Sofía resonando en su cabeza una y otra vez. Cuando Alejandro llegó a las 5, como había hecho todas las tardes de la semana pasada, Isabela se las arregló para actuar normal, pero él notó inmediatamente que algo estaba mal. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo estoy cansada, mintió Isabela. ¿Quieres que te lleve a casa? No, está bien. Tengo que hacer algunas cosas. Alejandro la estudió con preocupación. Isabela, ¿pasó algo? ¿Hice algo mal? No, no hiciste nada mal. Y esa era la verdad. Alejandro no había hecho nada mal, pero tal vez ese era precisamente el problema. Esa noche, Isabela llegó a casa completamente destrozada emocionalmente. Esperanza la encontró llorando en su habitación, con el sobre de dinero sobre la cama. ¿Qué es esto, mija? Isabela le contó todo a su madre, cada palabra cruel de Sofía, cada duda que había plantado en su mente. Esperanza se sentó en la cama junto a su hija, tomando el sobre entre sus manos. ¿Y tú qué crees? No sé qué creer, mamá. Tal vez ella tiene razón. Tal vez soy solo una
una fase para él. ¿Alejandro te ha dado alguna razón para pensar eso? No, pero... ¿Pero qué? Pero tal vez soy muy ingenua. Tal vez no entiendo cómo funciona realmente el mundo de los ricos. Esperanza suspiró profundamente. Isabela, ¿recuerdas lo que te dije sobre tu padre? Isabela asintió. Cuando nos conocimos, mi familia estaba horrificada. Él era un obrero de fábrica. Yo venía de una familia de pequeños comerciantes que se creían mejores que él. Mis hermanas me dijeron exactamente lo que esta mujer te dijo a ti hoy. ¿Qué hiciste? Casi lo dejo. Estuve a punto de casarme con el hombre apropiado que mi familia había elegido para mí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tu padre se presentó en mi casa el día antes de la boda, no para suplicar o hacer una escena, solo para decirme que me amaba, que entendía mi decisión, pero que quería que supiera que él estaría esperándome si alguna vez cambiaba de opinión. Y luego se fue. Isabela escuchaba con atención total. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que estaba a punto de casarme con un hombre al que no amaba, para complacer a personas que estaban más preocupadas por las apariencias que por mi felicidad. Al día siguiente, me escapé de mi propia boda. ¿Te arrepentiste alguna vez? Nunca. Ni un solo día. Tuvimos años maravillosos juntos y te tuvimos a ti. Esperanza tomó las manos de su hija. Isabela, el amor verdadero es raro. Si lo tienes, lúchalo. No lo dejes ir por el miedo o por las opiniones de personas que no te conocen. Pero ¿qué si ella tiene razón? ¿Qué si eventualmente él se da cuenta de que somos muy diferentes? Entonces, por lo menos, sabrás que luchaste por él, que no dejaste que el miedo tomara la decisión por ti. Isabela se quedó despierta toda la noche, mirando el sobre de dinero y pensando en las palabras de su madre. ¿Estaba siendo ingenua al creer en el amor de Alejandro o cobarde al considerar la oferta de Sofía? Al amanecer, había tomado una decisión. Isabela llegó temprano a la biblioteca, con el sobre intacto en su bolsa. Había tomado una decisión durante la madrugada, pero necesitaba hacer algo antes, hablar directamente con Alejandro. Si iba a luchar por esta relación, necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. A las 10 de la mañana, marcó el número de Alejandro por primera vez. Siempre había sido él quien la llamaba. «¿Isabela? ¿Estás bien?» Su voz sonaba preocupada. «Necesito verte. ¿Puedes venir a la biblioteca?» «Claro, estaré ahí en 15 minutos». Cuando Alejandro llegó, Isabela notó inmediatamente la preocupación en sus ojos. Se veía como si no hubiera dormido bien. «¿Qué pasa? Ayer te noté extraña y ahora me llamas tan temprano». Isabela lo condujo al patio, consciente de que esta podría ser la última conversación que tuvieran en este lugar que se había vuelto tan significativo para ambos. «Alejandro, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Siempre soy honesto contigo. ¿Tu familia sabe de mí?» La pregunta pareció sorprenderlo. «Les he mencionado que estoy viendo a alguien». «¿Por qué? ¿Qué les has dicho exactamente?» Alejandro titubeó y esa pequeña pausa fue como un puñal en el corazón de Isabela. «Les he dicho que conocí a una mujer maravillosa, pero no he entrado en detalles sobre tu trabajo o tu situación económica». «¿Por qué no?» Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente incómodo. «Porque conozco a mi familia, Isabela. Son buenas personas, pero tienen ciertas expectativas. Quería estar seguro de lo nuestro antes de enfrentar esas complicaciones». «¿Estar seguro de qué exactamente? ¿De mí? ¿De tus sentimientos? ¿O de si realmente puedes estar con alguien como yo?» «No, Isabela, no es eso». «Entonces, ¿qué es?» Alejandro se acercó tratando de tomarla de las manos, pero ella se apartó. «Es que cuando les presente a la mujer de la que me estoy enamorando, quiero estar preparado para defender nuestra relación contra cualquier objeción que puedan tener». Las palabras «de la que me estoy enamorando» resonaron en el aire entre ellos. Era la primera vez que cualquiera de los dos mencionaba el amor directamente. Isabela sintió que su resolución flaqueaba, pero tenía que continuar. «¿Y crees que será necesario defendernos?» «Honestamente, sí. Pero Isabela, eso no significa que no valga la pena». Isabela respiró profundamente y sacó el sobre de su bolsa. «Tu hermana vino a verme ayer». El color desapareció del rostro de Alejandro. «¿Sofía estuvo aquí? ¿Qué te dijo?» «Que esto era una fase para ti,
que eventualmente te darías cuenta de tu error, y me ofreció esto. Le extendió el sobre. Alejandro miró el sobre como si fuera algo asqueroso. ¿Cuánto? 500,000 pesos. Dios mío, explotó Alejandro. ¿Cómo se atrevió? Isabela, tienes que creerme, yo no sabía nada de esto. Lo sé. Pero la pregunta es, ¿tienes razón? ¿Perdón? Soy una fase para ti, Alejandro, un experimento de cómo vive la otra mitad, una manera de rebelarte contra tu familia. Por supuesto que no. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Porque nunca me has hablado de tu familia, porque has mantenido nuestra relación separada de tu vida real, porque cuando te pregunté sobre presentarme a ellos, inmediatamente asumiste que tendríamos problemas. Alejandro se quedó en silencio por un momento, y Isabela pudo ver que estaba procesando la validez de sus puntos. Tienes razón, dijo finalmente. He sido un cobarde. No eres un cobarde. Eres realista. Y tal vez tu hermana también es realista. No. Isabela, escúchame. Sí, he sido cauteloso con mi familia porque no quiero perderte. Porque ellos han arruinado relaciones importantes para mí antes. ¿Qué quieres decir? Alejandro se sentó en la banca del patio, viéndose derrotado. Cuando tenía 25 años, estaba comprometido con una mujer llamada Carmen. Era maestra de una familia de clase media. La amaba genuinamente, pero cuando mi familia se enteró, hicieron todo lo posible para separarnos. Contrataron un investigador privado para buscar cualquier cosa que pudieran usar contra ella. Presionaron a sus empleadores. La hicieron sentir tan incómoda e intimidada que finalmente me dijo que no podía lidiar con eso. Isabela sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué pasó con ella? Se casó con alguien de su propio nivel social y se mudó a otra ciudad. Y yo aprendí a mantener mi vida personal separada de mi familia para proteger a las personas que me importan. Pero eventualmente tendrías que integrar ambas partes de tu vida, ¿no? Sí, y estaba preparándome para eso contigo. Isabela, tú no eres Carmen. Eres más fuerte, más segura de ti misma. Pensé que podrías manejar a mi familia. ¿Pero qué si no puedo? ¿Qué si tu hermana tiene razón y simplemente no pertenezco a tu mundo? Alejandro se levantó y la tomó de los hombros, mirándola directamente a los ojos. Entonces cambiaré mi mundo. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque no es justo. Para ninguno de los dos. Tú no deberías tener que rechazar a tu familia por mí, y yo no debería ser la causa de esa división. Isabela, ¿me estás dejando? Había tanto dolor en su voz que Isabela sintió que su corazón se partía. Te estoy dando la oportunidad de reconsiderar si esto es realmente lo que quieres, sin presión de mi parte. Ya sé lo que quiero. Te quiero a ti. ¿Pero a qué costo? Alejandro la soltó, frustrado. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esto es exactamente lo que mi familia quería que pasara, que las dudas y la presión te alejaran de mí sin que ellos tuvieran que hacer nada directamente. Tal vez eso es porque tienen razón. No tienen razón. Isabela, mírame. En las últimas semanas contigo he sido más feliz de lo que he sido en años. He recordado quién soy realmente, no el robot corporativo que mi familia creó. ¿Vas a dejar que ellos destruyan eso? Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé cómo luchar contra tu familia, Alejandro. No sé cómo ser la mujer que necesitas que sea en tu mundo. No necesito que seas otra persona. Necesito que seas tú. ¿Y si eso no es suficiente? Alejandro guardó silencio por un momento largo, y cuando habló su voz era firme y determinada. Entonces voy a demostrarte que sí es suficiente. Isabela, dame una semana. ¿Qué? Una semana para demostrar que estoy dispuesto a luchar por nosotros, para mostrarte que no eres una fase o un experimento. Una semana para probar que podemos hacer que esto funcione. Isabela lo miró a través de sus lágrimas. ¿Y después de esa semana? Si después de esa semana todavía crees que no podemos estar juntos, respetaré tu decisión y no te molestaré más. Isabela sabía que estaba en un momento decisivo. Podía tomar el dinero, desaparecer de la vida de Alejandro y evitar cualquier humillación futura. O podía darle esta semana y arriesgarse a enamorarse aún más profundamente de un hombre que tal vez no podría conservar. Una semana, susurró. Alejandro se acercó y suavemente le limpió las lágrimas de las mejillas. Una semana. Y al final, si decides quedarte conmigo, será para siempre.
porque no voy a pasar por esto otra vez, Isabela. Tú eres la única. El beso que siguió fue desesperado, lleno de promesas y miedos de amor y incertidumbre. Cuando se separaron, Isabela sabía que los próximos 7 días cambiarían el curso de toda su vida. Alejandro no perdió tiempo. Esa misma tarde, Isabela recibió una llamada que cambió todo. ¿Soy Isabela Morales? Sí, ¿quién habla? Soy Roberto Vega, el padre de Alejandro. Me preguntaba si podríamos hablar. Isabela sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. El padre de Alejandro. La conversación que más había temido. Señor Vega, no estoy segura de que sea apropiado. Mi hijo me ha pedido que la invite a cenar mañana en casa. Toda la familia estará presente. Aparentemente, quiere que la conozcamos oficialmente. La voz del hombre mayor era cortés pero firme. Isabela podía imaginar la tensión que esta invitación había causado en la casa de los Vega. ¿Alejandro pidió esto? Insistió en ello. Dijo que era hora de que enfrentáramos esta situación como adultos civilizados. Isabela cerró los ojos. Esta era la prueba de fuego que Alejandro había prometido. ¿A qué hora? A las 8. Le enviaré la dirección. Y señorita Morales, por favor, vístase formalmente. Cuando colgó, Isabela se quedó sentada en el escritorio de la biblioteca, temblando ligeramente. María se acercó con preocupación. ¿Estás bien? Te pusiste pálida. Me van a presentar a la familia de Alejandro mañana. ¡Ay, qué emocionante! ¿No es eso bueno? Isabela le contó brevemente sobre la visita de Sofía y la oferta de dinero. María escuchó con los ojos cada vez más abiertos. ¿Esa mujer te ofreció $500,000 para que dejaras a su hermano? ¿Estás loca? Acéptalo y vámonos de viaje por Europa. María, era broma, Isabela. Aunque, ¿no te da curiosidad saber cómo es su casa? Debe ser como las que salen en las revistas. Esa noche, Isabela y su madre revisaron el pequeño armario, tratando de encontrar algo apropiado para cenar con una de las familias más ricas de Guadalajara. No tengo nada, mamá. Nada que sea lo suficientemente elegante para esa gente. Esperanza estudió las opciones limitadas. ¿Qué tal el vestido negro que usaste para la graduación de la universidad? Se me ve muy joven y es muy simple. Simple no es malo, mija. Elegante y simple es mejor que pretencioso y caro. Al final, decidieron por el vestido negro con las únicas joyas que Isabela tenía, los aretes de perlas que habían sido de su abuela y una cadenita delgada de oro que su padre le había regalado para su quinceañera. «Te ves hermosa», dijo Esperanza. «Y más importante, te ves como tú misma». Al día siguiente transcurrió en una neblina de nerviosismo. Isabela apenas pudo concentrarse en el trabajo. Alejandro la llamó 2 veces para asegurarle que todo estaría bien, pero ella podía detectar la tensión en su voz también. A las 7:30 un auto llegó por ella. No era Alejandro conduciendo, sino un chofer uniformado. Isabela se sintió inmediatamente fuera de lugar. La casa de los Vega estaba en Zapopan, en una zona residencial que Isabela solo había visto en películas. El portón se abrió automáticamente, revelando una mansión de estilo colonial español rodeada de jardines perfectamente manicurados. Isabela respiró profundamente mientras caminaba hacia la puerta principal. Alejandro la esperaba, vestido con un traje impecable, pero su sonrisa era genuina y tranquilizadora. «Estás preciosa», murmuró tomando su mano. «Estoy aterrorizada», confesó ella. «Lo sé, pero recuerda, yo estoy de tu lado, pase lo que pase, estoy contigo». La puerta se abrió antes de que tocaran, revelando a un hombre mayor de cabello gris que claramente era una versión mayor de Alejandro. Sus ojos eran fríos pero corteses. «Papá, ella es Isabela. Isabela, mi padre. Roberto Vega. Señorita Morales, bienvenida a nuestra casa. Gracias por recibirme, señor Vega». El interior de la casa era exactamente como Isabela había imaginado. Techos altos, muebles antiguos claramente caros, arte en las paredes que probablemente valía más que su casa entera. Pero también se sentía frío, como un museo. En la sala principal esperaba el resto de la familia. Isabela reconoció inmediatamente a Sofía, quien la saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había también una mujer mayor, elegante y perfectamente arreglada, que obviamente era la madre de Alejandro. «Isabela, mi madre, Elena Vega». «Mucho gusto, señora Vega».
Elena la estudió de arriba abajo de una manera que hizo que Isabela se sintiera como un espécimen bajo un microscopio. «El gusto es mío, querida. Alejandro nos ha hablado mucho de usted». Isabela dudaba que eso fuera cierto, pero sonrió cortésmente. La cena transcurrió en una atmósfera de cortesía forzada. Isabela se sentía como si cada movimiento, cada palabra, estuviera siendo evaluada. La conversación giró en torno a temas que claramente estaban diseñados para hacerla sentir fuera de lugar. Viajes a Europa, inversiones, eventos sociales a los que asistían. «Isabela, Alejandro nos dice que estudia literatura», comentó Elena. «¿Planea hacer algo profesional con eso o es más bien un hobby?» Isabela sintió la condescendencia en la pregunta, pero mantuvo la calma. «Estoy escribiendo una novela y espero eventualmente poder publicar y tal vez dar clases universitarias». «Qué interesante», murmuró Sofía. «¿Y mientras tanto trabajas en una biblioteca?» «Sí, me permite estar rodeada de libros y pagar mis estudios». «¡Qué admirablemente independiente!», exclamó Elena, pero el cumplido sonaba más como una crítica disfrazada. Roberto cambió el tema hacia los negocios de Alejandro, y Isabela se encontró escuchando una conversación sobre cifras e inversiones que estaban completamente fuera de su comprensión. «¿Y qué opinas sobre el desarrollo del centro histórico, Isabela?», preguntó Roberto de repente. Era claramente una prueba. Isabela respiró profundamente. «Creo que el desarrollo es necesario, pero debería hacerse con respeto por la historia y la cultura local. No todo el progreso es bueno si viene a costa de perder nuestra identidad». Una perspectiva interesante. ¿Y cree que las empresas tienen responsabilidad social más allá de generar ganancias? Isabela se dio cuenta de que estaba siendo sometida a un examen, pero decidió ser auténtica. «Creo que las empresas que se benefician de una comunidad tienen la responsabilidad de contribuir a su bienestar. El éxito no debería medirse solo en términos financieros». Elena y Roberto intercambiaron una mirada que Isabela no pudo interpretar. Después de la cena, mientras tomaban café en la terraza, Sofía se las arregló para hablar con Isabela a solas. «Veo que decidió no aceptar mi oferta», murmuró. «No era mi decisión que tomar sola. ¿Cree que esto está yendo bien?». Sofía gesticuló hacia la familia. «¿Ve una manera de encajar aquí?». Isabela miró alrededor. Los muebles caros, las conversaciones sobre inversiones y viajes internacionales, las expectativas no dichas pero palpables. «No necesito encajar aquí», respondió finalmente. «Necesito que Alejandro sea feliz, esté donde esté. Pero ¿puede él ser feliz sin su familia? ¿Sin su mundo?». Era la pregunta que Isabela había estado evitando, pero ahora la enfrentó directamente. Eso es algo que él tendrá que decidir. Cuando la velada terminó, Alejandro insistió en llevarla a casa personalmente. Durante el trayecto, ambos permanecieron en silencio, procesando lo que había ocurrido. «¿Qué pensaste?», preguntó él finalmente cuando llegaron a la casa de Isabela. «Tu familia no me odia», respondió ella cuidadosamente, «pero definitivamente no ven cómo puedo encajar en su mundo». «¿Y tú qué piensas?». Isabela lo miró directamente. «Creo que tienes que decidir qué es más importante para ti, mantener la paz con tu familia o ser verdaderamente feliz, porque no creo que puedas tener ambas cosas, al menos no por ahora». Alejandro tomó su mano. «Ya tomé mi decisión, Isabela. La pregunta es si tú puedes vivir con las consecuencias de esa decisión». «¿Qué quieres decir?». «Mañana lo sabrás». El beso de despedida fue tierno pero cargado de anticipación y miedo. Isabela sabía que las próximas 24 horas determinarían el resto de su vida. Isabela no durmió nada esa noche. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. «Mañana lo sabrás». ¿Qué había planeado? ¿Y estaba ella preparada para las consecuencias fueran cuales fueran? La respuesta llegó a las 11 de la mañana siguiente, cuando María entró corriendo a la biblioteca con los ojos como platos. «Isabela, tienes que ver esto. Está en todas las noticias». «¿Qué cosa?». María le mostró su teléfono. En la pantalla, un titular del periódico local decía: «Heredero de imperio hotelero, renuncia a fortuna familiar por amor». Isabela sintió que las piernas le fallaban. Con manos temblorosas tomó el teléfono y leyó: «Alejandro Vega, heredero de la cadena hotelera Vega y Co., anunció ayer en una conferencia de prensa que renuncia a su posición en la empresa familiar y a su herencia
para seguir su propio camino y estar con la mujer que ama. Vega, de 29 años, declaró que ha decidido enfocar sus esfuerzos en proyectos independientes que reflejen mejor sus valores personales. Isabela no pudo terminar de leer. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. «¿Isabela?» Era Alejandro y su voz sonaba extrañamente tranquila. «¿Qué hiciste?», susurró ella. «Lo que tenía que hacer. ¿Puedes salir? Estoy afuera de la biblioteca». Isabela salió con las piernas temblorosas. Alejandro estaba recargado contra su auto, pero se veía diferente, más relajado de alguna manera, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. «¿Te volviste loco?», fueron las primeras palabras de Isabela. «Probablemente», sonrió él. «¿Quieres caminar?». Caminaron en silencio hacia el centro histórico, pasando por las calles que se habían vuelto significativas para ambos. Finalmente, Isabela no pudo contener más sus preguntas. «Alejandro, ¿qué hiciste exactamente?». «Renuncié a la empresa familiar, rechacé mi herencia. Le dije a toda la ciudad y especialmente a mi familia que prefiero construir mi propia vida contigo que vivir la vida que ellos diseñaron para mí. Pero esa es tu familia, ese es tu futuro». «No, Isabela. Mi futuro eres tú. La empresa familiar era la vida que mis padres querían para mí, no la que yo quería para mí mismo». Isabela se detuvo en medio de la banqueta. «¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué vas a trabajar?». Alejandro sonrió. «Tengo mis propios ahorros, separados del dinero familiar. Tengo experiencia en el sector hotelero. Y tengo una idea para un proyecto que he estado desarrollando en secreto». «¿Qué proyecto?». «Un hotel boutique en el centro histórico. Pequeño, íntimo, que celebre la cultura tapatía auténtica en lugar de homogeneizarla. Algo completamente diferente a lo que hace mi familia». Isabela lo miró fijamente. «¿Ya tenías esto planeado antes de conocerme?». «La idea sí, pero no el valor para hacerlo. Eso me lo diste tú». «Alejandro, esto es una locura. ¿Qué van a decir tus padres? Tu hermana? Ya hablé con ellos. Están furiosos, obviamente. Me dijeron que soy un ingenuo, que estoy cometiendo el error más grande de mi vida, que eventualmente me arrepentiré y volveré suplicando. ¿Y si tienen razón?». Alejandro tomó las manos de Isabela entre las suyas. «Isabela, mírame. ¿Te das cuenta de que esta es la primera conversación que hemos tenido donde no hay secretos entre nosotros? ¿Donde no tengo que esconder nada de mi vida? Por primera vez en años puedo ser completamente honesto contigo y conmigo mismo». Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero sacrificaste tanto». «No sacrifiqué nada importante. Dejé ir cosas que nunca realmente quisieron que fueran mías». Isabela, cuando estaba en esa mansión fría anoche, viendo cómo trataban de hacerte sentir pequeña, me di cuenta de algo. No quiero una vida donde la mujer que amo tiene que pretender ser alguien más para ser aceptada. Pero ¿qué si no funciona? ¿Qué si tu nuevo negocio fracasa? ¿Qué si...». Alejandro la interrumpió con un beso suave. «Entonces fracasaremos juntos, pero por lo menos será nuestra vida, no la vida que otros eligieron para nosotros». Isabela se quedó en silencio durante un momento largo, procesando la magnitud de lo que Alejandro había hecho. «Tu familia nunca me va a perdonar por esto. Tal vez no, pero espero que eventualmente entiendan que esto no se trata de ti quitándome algo. Se trata de ti ayudándome a encontrar algo que no sabía que estaba perdido». «¿Qué cosa?». «A mí mismo». Isabela miró a este hombre que había cambiado su vida entera por la posibilidad de un futuro con ella. La determinación en sus ojos, la paz que irradiaba a pesar de la enormidad de su decisión. «Alejandro, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?». «Te amo. Estoy completamente, irremediablemente enamorada de ti. Y eso me aterroriza porque nunca pensé que sería posible sentir algo así». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como el amanecer. «¿Nunca?», preguntó suavemente. Isabela entendió inmediatamente la referencia a la pregunta que él le había hecho semanas atrás sobre su inexperiencia. «Nunca», confirmó ella. «Nunca me había enamorado. Nunca había sentido que alguien me conociera realmente. Nunca había imaginado que alguien estaría dispuesto a cambiarlo todo por mí. Y nunca habías tenido ganas de entregarte completamente a alguien». Isabela se sonrojó, pero asintió. «Es extraño confesar que no solo soy virgen físicamente, sino también emocionalmente.
Nunca había entregado mi corazón a nadie. Alejandro la abrazó entonces, sosteniéndola contra él como si fuera lo más preciado del mundo. Entonces, seremos el primero del otro en lo que realmente importa. Porque, Isabela, yo tampoco me había enamorado realmente antes. Pensé que sí, pero ahora sé que no. Esto es completamente diferente. Se quedaron abrazados en medio de la calle, ajenos a los transeúntes que los observaban con sonrisas cómplices. Dos personas que habían encontrado en el otro no solo el amor, sino también el valor para ser auténticamente ellos mismos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», susurró Isabela. «Ahora construimos una vida juntos, paso a paso, día a día, sin prisas pero sin miedo. ¿Y tu familia? Esperemos que eventualmente entiendan. Pero si no, bueno, tú eres mi familia ahora también». Isabela se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir? ¿De que cuando la novedad se desgaste, no vas a extrañar tu vida anterior?» «Isabela, la única cosa de la que me arrepiento es de no haber tenido el valor para hacer esto antes. Y en cuanto a extrañar mi vida anterior», Alejandro sonrió. «¿Cómo puedo extrañar una vida donde nunca fui realmente feliz?». El beso que siguió fue diferente de todos los anteriores. Era un beso de compromiso, de promesa, de dos personas que habían decidido apostar todo por el amor. Cuando se separaron, Isabela sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo Isabela Morales, la bibliotecaria. Era Isabela Morales, la mujer amada y elegida por un hombre que había sacrificado todo por ella. Y más importante, era la mujer que había aprendido a amarse lo suficiente para creer que merecía ese amor. 6 meses después, Isabela se despertó con el aroma del café recién hecho y el sonido de Alejandro moviéndose silenciosamente en la cocina de su nuevo apartamento. Era un lugar modesto, pero hermoso, en el centro histórico, con ventanas que daban a la catedral y suficiente espacio para los libros de Isabela y los planos del proyecto hotelero de Alejandro. Se levantó y lo encontró preparando el desayuno, vestido casualmente con jeans y una camiseta. Seguía siendo guapo, pero ahora había una tranquilidad en él que no había tenido antes. El estrés constante de tratar de satisfacer las expectativas de su familia había desaparecido. «Buenos días, mi amor», murmuró él, besándola suavemente. «Buenos días. ¿Nervioso por hoy?». Hoy era el día de la presentación oficial de su proyecto hotelero a los inversionistas potenciales. Alejandro había trabajado incansablemente durante los últimos meses, utilizando sus ahorros personales y buscando socios que compartieran su visión. Un poco, pero también emocionado. Isabela sonrió, recordando al hombre tenso e insatisfecho que había conocido en la biblioteca. Este Alejandro era completamente diferente, apasionado, energético, completamente presente en su vida. Su teléfono sonó. Era su madre. «¿Isabela? ¿Ya viste las noticias?». «No. ¿Por qué?». «Pon el canal 4». Isabela encendió la televisión y se quedó sin aliento. En la pantalla, Elena Vega daba una entrevista. «Hemos decidido reconsiderar nuestra posición respecto a la decisión de nuestro hijo», estaba diciendo. «Alejandro ha demostrado en estos meses una determinación y una visión empresarial que admiramos, y creemos que es tiempo de apoyar sus proyectos independientemente de nuestras diferencias personales». Alejandro se quedó con la taza de café a medio camino a su boca. «¿Qué?». El reportero hizo la pregunta que ambos estaban pensando. «¿Esto significa que están dispuestos a aceptar la relación de su hijo con Isabela Morales?». Elena hizo una pausa antes de responder. «Isabela es una mujer extraordinaria. Hemos llegado a entender que el amor que nuestro hijo siente por ella es genuino y profundo. Respetamos su elección». Isabela y Alejandro se miraron, atónitos. «Además», continuó Elena, «hemos decidido ser los primeros inversionistas en el nuevo proyecto hotelero de Alejandro. Creemos en su visión». El teléfono de Alejandro comenzó a sonar inmediatamente. Era su padre. «¿Papá?». Isabela solo pudo escuchar un lado de la conversación, pero la expresión de Alejandro cambió gradualmente de sorpresa a cautela y finalmente a algo parecido al alivio. «Sí, entiendo. Sí, me gustaría eso. Esta noche estaría bien. Sí, ella vendrá conmigo». Cuando colgó,
Se quedó mirando el teléfono como si no pudiera creer lo que había pasado. ¿Qué dijeron? Que quieren cenar con nosotros esta noche, para hablar. Mi madre dijo que han tenido meses para reflexionar y que se dieron cuenta de que prefieren tenerme en sus vidas, aunque eso signifique aceptarte a ti también. ¿Y tú qué sientes? Alejandro se sentó junto a ella, procesando la noticia, aliviado, confundido, esperanzado, pero también cauteloso. Isabela, no quiero que sientas presión de ser perfecta para ellos. Lo que hicieron antes, lo sé. Pero Alejandro, si realmente quieren intentarlo, tal vez deberíamos darles una oportunidad. Por ti. ¿Estás segura? Isabela pensó en los últimos 6 meses, en cómo había crecido su confianza, cómo había aprendido a valorarse a sí misma. Ya no era la mujer insegura que había conocido a Alejandro en la biblioteca. Estoy segura, pero esta vez vamos como iguales, no como suplicantes pidiendo aprobación. La presentación del proyecto hotelero esa tarde fue un éxito rotundo. Los inversionistas estaban fascinados con la propuesta de Alejandro, un hotel boutique de 15 habitaciones que celebraría la artesanía local, la gastronomía tradicional y la historia de Guadalajara, mientras ofrecía lujo y comodidad modernos. Isabela asistió a la presentación viendo con orgullo cómo Alejandro exponía su visión con pasión y conocimiento. Este era el hombre en el que se había convertido cuando finalmente pudo ser auténtico consigo mismo. Después de la presentación, mientras celebraban con champaña, Alejandro la tomó de la mano. Isabela, hay algo que quiero preguntarte antes de que vayamos a cenar con mis padres. Su tono serio la alertó inmediatamente. ¿Qué pasa? Alejandro se arrodilló en medio del salón de eventos, sacando una caja pequeña de su bolsillo. Isabela sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Isabela Morales, hace 6 meses me preguntaste si realmente creía que esto podría funcionar entre nosotros. Hoy quiero darte mi respuesta final. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas antes de que él siquiera abriera la caja. No solo creo que puede funcionar. Sé que funcionará porque hemos construido algo real juntos. Hemos enfrentado obstáculos. Hemos crecido. Hemos aprendido a ser nosotros mismos, el uno con el otro. Isabela, ¿te casarías conmigo? El anillo era perfecto, sencillo, elegante, sin ser ostentoso, exactamente lo que ella habría elegido. ¿Nunca dudaste? Preguntó ella, recordando su conversación sobre virginidad que había iniciado todo. Nunca, respondió él sonriendo a través de sus propias lágrimas. Desde el momento en que me dijiste que esperabas algo especial, supe que tú eras esa algo especial que yo había estado buscando. Sí, susurró Isabela. Sí, me casaré contigo. El aplauso que siguió los sorprendió. Se habían olvidado de que estaban rodeados de inversionistas, socios potenciales y reporteros. Pero en ese momento solo existían ellos dos. Esa noche, la cena con la familia Vega fue diferente. No perfecta. Seguía habiendo tensión, momentos incómodos, diferencias culturales evidentes. Pero había respeto genuino. Elena se disculpó formalmente por la manera en que había tratado a Isabela inicialmente, y Roberto expresó su admiración por el proyecto hotelero de Alejandro. Sofía fue la más difícil, pero incluso ella hizo un esfuerzo. Isabela, debo admitir que me equivoqué contigo. Pensé que que no eras lo suficientemente fuerte para nuestro mundo. Pero has demostrado que no necesitas adaptarte a nuestro mundo. Has hecho que Alejandro cree un mundo mejor para ambos. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Esa noche, en su apartamento, Isabela y Alejandro se sentaron en su pequeño balcón, mirando las luces de la catedral. ¿En qué estás pensando?, preguntó él. En todo lo que ha cambiado. Hace 6 meses era solo una bibliotecaria que creía que el amor verdadero era algo que solo existía en los libros. Ahora soy una mujer comprometida con el hombre de sus sueños, que está a punto de ver publicada su primera novela y que aprendió que vale la pena luchar por el amor verdadero. ¿Tu novela va a ser publicada? Isabela sonrió. En toda la emoción del día, se había olvidado de contarle la noticia que había recibido esa mañana. La editorial independiente a la que la envié me llamó hoy. Quieren publicarla. Alejandro la besó profundamente. Estoy tan orgulloso de ti. ¿Sabes de qué se trata realmente tu historia? ¿De una mujer durante la Revolución? No,
Se trata de tener el valor de elegir el amor sobre la seguridad, la autenticidad sobre la aceptación, igual que nosotros. Isabela se acurrucó contra él, mirando el anillo en su dedo. Alejandro, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De todo lo que dejaste atrás. Alejandro pensó por un momento. Isabela, lo único que dejé atrás fue una vida que nunca realmente me perteneció. Lo que gané, te gané a ti. Me gané a mí mismo. Gané la posibilidad de construir algo verdaderamente mío. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Te amo, murmuró Isabela. Completamente, sin reservas, para siempre. Y yo te amo a ti, mi primera, mi única, mi para siempre. Mientras se besaban bajo las estrellas de Guadalajara, ambos sabían que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida: el amor verdadero, construido sobre la base sólida del respeto mutuo, la honestidad y el valor de ser auténticamente ellos mismos. Su historia había comenzado con una pregunta sobre la virginidad e inocencia de Isabela, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo, una historia sobre dos personas que se ayudaron mutuamente a descubrir quiénes realmente eran cuando tenían el valor de amar sin condiciones. Y mientras el centro histórico de Guadalajara los rodeaba con su mezcla perfecta de tradición y modernidad, Isabela y Alejandro sabían que habían creado algo igual de hermoso, una historia de amor que honraba el pasado mientras construía un futuro completamente nuevo.